Bueno, estamos hablando del año 1971. A mediados de abril, cuando miles de pobladores habían invadido los terrenos de Pamplona Baja, Monterrico y todo lo que ahora es el puente de Atocongo, entonces, como yo soy yauyino y trabajaba como director de un colegio en Yauyos, venía por la Panamericana y justamente encuentro la invasión en el puente de Atocongo. Ya mis padres habían cogido sus lotes, mis hermanas también, y yo me bajé para también integrarme a la invasión y conseguir mi lote. Es decir, yo me integro a la invasión de Villa El Salvador desde mediados de abril de 1971. Edilberto Ramos, por supuesto, estuvimos ahí, ¿no? Días de sufrimiento porque los policías habían acordonado al terminar la universidad Ricardo Palma, que hoy día lo conocemos. Ahí se acordonó, ya no ingresaba ni agua ni alimentos, entonces la gente estábamos sufriendo, pero de noche teníamos que hacer maravillas para poder ingresar con los víveres y sobre todo el líquido vital como es el agua. Entonces, luego vino la represión y en esa represión justamente cae muerto pues Edilberto Ramos, nuestro primer mártir. Jamás, nunca existió Ángel Salvador. Es un invento de algunos dirigentes que ha visto con malos ojos el tremendo apoyo que nos brindó la iglesia encabezado por Monseñor Luis Bambarén. Justamente cuando muere nuestro mártir en Pamplona, Monseñor Bambarén interviene y está al lado nuestro, y el general Armando Artola Azcárate lo detiene, va preso Monseñor Bambarén. Entonces la gente, y vino el cardenal y tuvo que salir Monseñor Bambarén y siguió apoyándonos. Por eso que al final hay una zona que se llama Vía San Luis en honor a Luis Bambarén. O sea que jamás existió Vicente Ángel Salvador, lo cual es un invento falso en la verdadera historia de Villa El Salvador. Estaba entre algunos que trabajó, inclusive en mi ejecutivo estaba estaba José Bautista, estaba y así otros dirigentes, pero que no veía con buenos ojos el apoyo que nos había brindado la iglesia. Pero acá en la historia de un pueblo tiene que decirse la verdad como suena. La iglesia apoyó, encabezado por Monseñor Luis Bambarén. Llegamos el 11 de mayo de 1971 a Villa El Salvador. Luego no había organización, no había nada. Entonces pasa un año, había un solo colegio, el colegio 70-72. Entonces muchos niños han perdido su año. Y la gente recién en el 72 comenzamos a movernos ya, ¿para qué? Para crear colegios. Porque había tanta gente, tantos niños en Villa El Salvador, y el gobierno revolucionario de Juan Velasco decía: no, ningún niño se quedará sin estudiar. Sin embargo, acá miles y miles de niños habían perdido su año. Entonces, en 1972 comenzamos a organizarnos desde las bases para crear los colegios. Pero de a raíz de eso vienen otras ideas. No, primero hay que crear la organización. Ahí comenzamos a trabajar. Entonces ya se comenzaron a elegir dirigentes en cada base. Y yo fui elegido primeramente secretario de Educación en mi manzana, en el sector 2, grupo 9. Después de haber sido elegido en el año 72 en mi manzana como secretario de Educación, me elige como secretario general del grupo. Y recién cuando uno es secretario general del grupo puede postular un cargo al comité ejecutivo comunal. En el nuevo esbozo que había de organización, entonces se quedó en que como había secretario general de grupo y había dirigentes de manzana, entonces los secretarios generales de cada grupo tenían que podía encabezar y postular a un cargo. ¿Por qué? Porque prácticamente es el que coordinaba, ¿no? El que iba a coordinar inclusive con el Consejo Ejecutivo Comunal todas las tareas de desarrollo integral de la comunidad. Entonces no era un simple coordinador, sino en sus manos era una autoridad autónoma en su grupo, secretario general de cada grupo residencial. Pasan los días y el pueblo organizado ya en las bases acuerdan llevar una gran convención en el Colegio Pachacute. Se llevó a cabo los días 28, 29 y 30 de julio del año 73. A esa convención postulan 3 listas. De esas listas, ¿no?, sale elegido la lista de Apolinario Rojas como secretario general, primer secretario general de la COABES, y yo como subsecretario general. Apolinario Rojas, un gran vecino, un buen político, morador del grupo 7 del tercer sector. Guarochirano, paisano, porque yo soy yauyino.
ya comenzamos a coordinar porque cuando íbamos a ver los colegios, los problemas de Villa, ahí teníamos que coordinar cómo era posible que no había agua, no había luz, no había nada. Y los chicos sin estudiar sobre todo eso, no había profesores, no había carpetas. Entonces ahí nos conocimos con Apolinario Rojas, un buen tipo, un tipo que muy cuajado en política, del cual yo siempre tendré que recordarlo a él, a Apolinario Rojas y a Antonio Aragón como mis maestros en política ya dentro de nuestra comunidad. Era apoyarlo mientras Apolinario Rojas trataba de hacer las gestiones con los ministerios de transporte, de energía y minas, de salud. Entonces yo me encargaba de movilizar acá en las bases, bajar a los grupos, ¿no? Ver qué problemas tenía, cuáles eran los problemas más urgentes. Esa era nuestra tarea. Y en la noche coordinábamos una sola idea para luego ejecutar las obras. Eso era. Ninguno, hasta el día de hoy, nunca me he afiliado a un partido político porque ya había antecedentes de que los partidos políticos realmente actúan de espaldas a la realidad del pueblo. Muchas argollas, muchas mafias, mucha corrupción, y eso fue. Siempre mi idea ha sido, así como fue la idea de Villa El Salvador, para elegir alcalde tiene que ser el mejor vecino, no el que estaba en tal o cual partido tradicional, no. El pueblo conoce quién es el mejor vecino, ese debe ser su alcalde, ese vecino que no roba, que trabaja, que tiene una profesión. Eso es lo que se quería, ¿no?, para Villa El Salvador. Era del Partido Comunista, PC Unidad. O sea, no cumplió un año porque él prometió en una asamblea la luz para Villa El Salvador. Pero él había coordinado simplemente con un coronel, cuando en realidad había que conversar con el ministro de Energía y Minas. Entonces, él justamente viene ya faltando pocos días para cambiarlo, me dice, viene a mi casa, me dice: Galindito, yo sé, hermano, que el gobierno esto ya me tiró la puntería, al gobierno militar. ¿Por qué? Porque yo no coordiné con el general y no hay luz, el pueblo se queja, ahorita se levanta y me sacan del cargo. Y así fue. Como no cumplió con la luz, prometió mucho, entonces el pueblo lo cuestionó en su base, automáticamente lo cuestionan arriba y sale del cargo. Entonces él me aconseja de que yo, Galindo, tienes que conversar luz, transporte de frente con quien decide, o sea, con los ministros, no con de bajo mando que finalmente pueden hasta traicionar en las promesas. Agradecer al general Juan Velasco Alvarado son dos cosas: uno, darnos el terreno para nuestra casa propia, y segundo, dejar trabajar libremente a la organización. Eso ha sido una tarea. En realidad, el pueblo ha construido los colegios, el pueblo, sus brazos, su dinero era de parte de nosotros, o sea, trabajo comunal, aporte comunal. El gobierno finalmente apoyaba ya con calamina, canalones, algunas cosas, pero casi la sobra del 80%, el pueblo lo hizo con su sudor y con su dinero. Bueno, las obras que hacía, primeramente, inmediatamente cuando ya solicitamos, era la pavimentación de las principales calles en Villa El Salvador. Luego hablar con las diferentes ministerios para que nos atiendan en educación, en salud, en transporte, en esas cosas. Luego también el general nos apoyó tremendamente para lograr el parque industrial. Y así muchas obras en realidad. Luego también el general venía directamente al pueblo para ver cuando había escasez de carne, cuando había escasez de cemento. Él estaba pendiente de esas cosas. Una anécdota: una noche yo me encontraba descansando en mi casa, a las 2 de la mañana llega una comisión y me sacan de mi casa al mercado, que era la chanchería anteriormente, y ahí estaban los mafiosos de la carne, y en uno de sus carros estaba el general. Me dice: señor secretario general Lacuaves, usted durmiendo mientras el pueblo se muere de hambre. Yo soy presidente de la República y estoy aquí para ver, usted tiene que velar esas cosas también, es parte de su función. Imagínate como a medianoche un presidente de la República preocupado por la salud y la alimentación de su pueblo. La municipalidad en realidad es un lastre colonial español. Entonces nosotros hemos estado, por eso, ¿qué es el nombre Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador? Porque no queríamos romper esa organización tradicional. Por ejemplo, Villa María, nosotros pertenecíamos a Villa María. Villa María no hacía ninguna obra. Sin embargo, venía a poner multas, a imponernos multas a todos los. Entonces, había el alcalde de Villa María, había en Villa María desde mucho antes. Nosotros pertenecíamos, no me digo, a Villa María.
Tablada, Vía El Salvador, Mariano Melgar, todo eso pertenecía a Vía María del Triunfo. Pero como ellos no hacían nada, entonces nosotros le dijimos en una reunión: señor alcalde, con presencia de los coronel Binatea y todos, designamos que funcionaba acá en Vía El Salvador, decirles: señores, si ustedes no pueden resolver los problemas de sus otros, déjenos nosotros solos. Déjenos nosotros solos y nosotros vamos a resolver nuestro problema. Bueno, el gobierno militar elegía a dedo. Eso era el impuesto por ellos para que sean, ¿no?, alcaldes de cada distrito. También candidateé juntamente con Michelle Ascueta. Yo fui por una lista independiente, el SODE, Solidaridad y Democracia, que lideraba el doctor Javier Silva Ruete, y Michelle Ascueta fue por la izquierda. El objeto que teníamos, mi candidatura representaba que debía continuar con los mismos planteamientos de desarrollo integral de la COAVES. O sea, eso era el objetivo de nosotros, postular, pero para que se cumplan muchos proyectos que se quedó en el tintero, en el papel, ¿no?, como había pensado la COAVES, con la mayoría de los dirigentes. Pero ¿qué sucedió? Que en aquella época muchos mayores que conocían la historia de Villa, que trabajaron con nosotros, su DNI votaban en otros sitios y no en Villa El Salvador. Y los jóvenes que sí votaban en Villa lo apoyaron a Michelle Ascueta, por eso fue un rotundo triunfo de Michelle Ascueta. En realidad, lo que falta, y eso estoy abocado en concluir la obra sobre la verdadera historia de Villa El Salvador, porque he leído algunos libros, algunas revistas donde se tergiversan las cosas y no puede ser. Nuestro pueblo tiene que conocer cuál ha sido su verdadera historia sin llevar agua para ningún molino. O sea, nada de que hacia mí me simpatiza este partido o el otro partido y por ahí voy a inclinar la balanza. No, señor. COAVES nació libre, independiente, grande, con mucho coraje de sus pobladores, porque para transformar un desierto en una ciudad moderna en menos de 5 años es obra de titanes. Y por eso mi reconocimiento a los fundadores de Villa, a esos ancianitos, a esos mayores de edad que hasta ahora siguen y que han dado su vida por Villa y que las autoridades nunca lo reconocen. Si yo soy fundador de Villa, nunca nadie a mí me invita en la ceremonia, el aniversario de Villa El Salvador, para estar presente y decir algunas palabras. ¿Por qué será? Imagínense. Entonces, usted sabe que cuando es el cumpleaños de la familia o del pueblo, debe estar quien fue protagonista principal en esos tiempos. Eso es lo que yo quisiera, que no se olviden las autoridades jamás de aquellos dirigentes que dio su vida sin cobrar sueldo alguno, sin tener funcionarios a su lado, todo con su propio bolsillo.